Bueno, como parte de la política de recortes que viene realizando el gobierno, ahora le tocó el turno al CONICET. 250 científicos fueron dados literalmente de baja porque no se renovaron las becas doctorales y postdoctorales en las cuales venían trabajando. Es un golpe, lógicamente, para el organismo, un organismo emblemático de la ciencia argentina. Vamos a hablar con Jorge Hefner, que es inmunólogo y es investigador del CONICET. Buen día, Jorge. Bernardo Mañago, acá en el piso de C5N. ¿Cómo va? Hemos hablado muchísimas veces durante la pandemia, hemos hablado muchas veces. Así es, Bernardo. Buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo va? ¿Cómo está? Bueno, la verdad que no digo sorprendidos por esta decisión del gobierno de dar de baja a 250 científicos, pero la verdad es que llama mucho la atención porque eran científicos que tardaron años en formarse y que venían trabajando y que están con proyectos en curso, ¿no? Tal cual, tal cual. Son 240 jóvenes investigadores. Venían trabajando ya desde hace 6 o 7 años. Son todos profesionales ya recibidos y estaban esperando una decisión a ver si podían ingresar a la carrera de investigador de CONICET. Sí. Porque se habían presentado al concurso. Algunos entrarían y otros no entrarían por falta de mérito. El punto es que la tradición en el CONICET es que a toda esta gente joven, que es el semillero de ciencia que tenemos en la Argentina, lo que haces es le prolongás la beca hasta tanto se decida el ingreso o se decida el no ingreso. Claro. Y ahora se cortó abruptamente y toda la gente queda afuera, en un marco que es muy preocupante porque, por otra parte, más allá de estos jóvenes, que es en sí preocupante, está cerrada, está bloqueado el ingreso a las carreras en el CONICET. No entra nadie, es decir, la gente se jubila. Tenemos una muy importante ola de renuncias, muy importante por dos motivos. Primero, porque los sueldos en CONICET son bajísimos. Sí. Y segundo, porque no hay un peso para trabajar. Porque la Secretaría de Ciencia y Técnica, que está en estos momentos al mando del licenciado Génova, tiene bloqueado todos los fondos para los proyectos de investigación. Sí. Entonces, si sumás, es un combo, una tormenta perfecta. No das un peso para trabajar, los salarios son bajos, en un momento donde desde Europa y Estados Unidos hay realmente una oferta muy, muy importante de puestos de trabajo, y entonces ya estamos en la situación de éxodo científico que yo me animaría a decir que ya es masivo. Claro, porque hay lógicamente estados que promueven estas políticas a favor de la ciencia, ¿no? Promueven la ciencia, sí se ocupan de invertir fondos, capacitación y hacerlos sostenidos en el tiempo, ¿no? Es algo que ha decantado en el conocimiento. Discutir hoy en el mundo si la ciencia y tecnología es el soporte para el desarrollo del país es medio una discusión bizarra, todo el mundo la asume. Y cuando yo te planteo que hay cargos, hay puestos vacantes, no te estoy hablando solamente de Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia, estoy hablando de países vecinos, estoy hablando de Chile, de Brasil, de Uruguay. Es decir, el mundo apuesta a esto, el gobierno actual apuesta a una cosa absolutamente distinta. Y lo que preocupa a los que estamos terminando la carrera científica, luego de años y años, es que yo no he visto realmente un éxodo de jóvenes científicos ahora y los que ya están planificando para el año que viene, incluso en la época del macrismo, donde también se pegó a la ciencia. Realmente creo que hay un éxodo masivo, y cuando vos hablas de 240 personas que quedan ya en la calle, el 31 de julio quedaron afuera, estás hablando de 240 grupos de investigación que pierden un elemento que puede ser central. Realmente es muy duro lo que está pasando. Bueno, y todos esos proyectos quedan en la nada porque son proyectos de investigación que llevaban años en curso. Bueno, lo más probable, teniendo en cuenta que estos jóvenes hace 6 o 7 años estaban en CONICET, gran parte o todo el proyecto queda suspendido, como tantos otros proyectos que están quedando suspendidos. Vos fíjate, vuelvo a la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación, que es la que heredó el presupuesto del viejo Ministerio de Ciencia y Técnica, que no existe más. Al día de hoy, que estamos en el mes 8 del año, ¿qué parte del presupuesto ejecutó? Menos del 5%. No ejecuta nada, y eso que es un presupuesto 2024 que es prórroga del 2023, es decir, ni se actualizó por inflación. Es un presupuesto bajo, no es mucha plata, no es que el país se va a arreglar porque recorten los fondos del CONICET. No, en absoluto es eso, el presupuesto es mínimo. Hace año y pico se votó, no sé si vos te acordás,
una ley para el incremento del presupuesto en ciencia y técnica que fue votado en el Parlamento por unanimidad. Sí. Estos meses lo que vemos que no solo no hay un incremento, sino hay un descenso realmente muy sustantivo en lo que se invierte en ciencia y tecnología. Así que estamos yendo para atrás, se están desarticulando muchísimos grupos de investigación en tópicos que van desde salud humana, desde cáncer, a semillas resistentes a la sequía, a drones, qué sé yo, temas en donde todo el mundo invierte, nosotros estamos desarticulando los grupos, una locura. Estaba leyendo algunos de los testimonios de los científicos que están siendo dados de baja y, por ejemplo, hay geólogos que estudian la formación de los yacimientos de vaca muerta. Hay doctores en geografía y antropología que estudian el uso y la implementación de los agroquímicos. Hay arqueólogos que trabajan, digo, todos esos son conocimientos que en el futuro no van a estar disponibles ni siquiera para el desarrollo de las empresas, ¿no? Tal cual. Esto las empresas no lo hacen, lo tiene que hacer el Estado. Y que todo lo que es investigación más básica y de fenómenos básicos, básicamente lo hace el Estado. Y después lo que tenemos en CONICET también es traslación al ámbito privado, tanto en el campo nacional e internacional. Pero si nos corrompen lo básico, que es el semillero de investigadores. Estos 240 jóvenes investigadores es el semillero que viene a reemplazarnos a nosotros que estamos terminando. Claro. Si rompemos esa escala productiva de jóvenes investigadores que después van a formar nuevos grupos de investigación, realmente, para hablarlo llanamente, estamos en la lona total y absoluto. Ahora, y hacia eso vamos. ¿Qué sueldos tenían? ¿De cuántos era? ¿De cuánta plata eran estas becas doctorales y postdoctorales? Y andan más o menos 850.000, 900.000 pesos, con dedicación full time, es decir, tenés bloqueo de título. Por ejemplo, en nuestro instituto, que es Facultad de Medicina, son todos jóvenes profesionales médicos. Entonces, estos jóvenes profesionales médicos tienen que hacer ciencia en forma full time, no que pueden tener un par de trabajos compensatorios para llegar mejor a fin de mes. Trabajar en empresas aparte como para redondear un ingreso digno, porque ¿quién puede vivir con 800, 900.000 pesos? Además son jóvenes estamos hablando de jóvenes de 30, 35 años que están formando una familia. Pero no, la dedicación es full time. Jorge, leía también que hay muchos, por ejemplo, que claro, tuvieron que, como son proyectos de larga duración, que llevan años, 5, 6 años, muchos van adecuando sus vidas, por ejemplo, la organización familiar o el lugar de residencia, inclusive se mudan de ciudad para poder llevar adelante el proyecto que venían realizando. Y el Estado te los corta así de un día para el otro porque no te renueva la beca. Totalmente, es así como vos decís, y eso es la parte dramática de esta historia en lo personal, en lo familiar. Es gente que se ha venido del interior del país, hace años que está acá y ahora por ahí tiene que volver al interior o planear con la familia que tiene irse al exterior. Es decir, está por un lado el costo científico, científico de una institución que sigue siendo, no sé por cuánto tiempo, primera en cualquier orden de mérito en Latinoamérica. Pero después está el costo personal, ya ha habido despidos de personal administrativo en CONICET, y el costo en lo personal y en familiar es tremendo. Y las historias son realmente muy duras. Y lógicamente que hace el tejido social, porque la falta de estas personas, como de cualquiera que haga su aporte a la comunidad, se siente, ¿no? Tiene una repercusión, tienen consecuencias. Sí, tienen consecuencias en lo que es la generación de conocimientos, generación de startups, generación de empresas, y en otro campo también, que es la educación universitaria, porque prácticamente toda la gente del CONICET tiene cargos como docentes universitarios. Y entonces te paso un segundo al campo de la universidad, porque yo también soy profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Si yo tomo cuánto se ha depreciado el salario docente, docente y no docente, que son los grandes soportes de la universidad pública, desde el inicio de año, cuánto se ha depreciado el salario, estamos hablando del 45%. Estamos ganando en términos reales la mitad de lo que se ganaba en octubre o noviembre. Entonces, por eso te digo, es una tormenta perfecta, pero siempre es un vector que llega a la destrucción de los grupos de trabajo y a los grupos docentes en la universidad pública, en el CONICET, que en realidad es un entramado único. Claro, ahora uno se pregunta si estas personas, estos becarios que tienen que decidir entre irse al exterior, si tienen una propuesta, o directamente dejar la ciencia y dedicarse a otra cosa, porque si manejan un Uber, por ejemplo, van a ganar más plata que la que venían ganando, y que además, a pesar de hacerlo de onda, digamos, en buena parte, no les renuevan la beca,
¿A dónde va todo lo que invirtió el Estado en la formación universitaria, en la formación doctoral, postdoctoral? Digo, ¿a dónde van todos esos recursos que durante décadas el Estado fue invirtiendo para formarlos? Se pierden, Bernardo, se pierden directamente. Vos fijate que ya, incluso nosotros en el anterior gobierno veníamos con salarios bajos y ahí hay que aceptarlo. Es decir, que esta gente, aún con salarios bajos, porque tenía una idea muy firme metida en la cabeza, quería hacer ciencia, le interesaba aportar al Sí, país haciendo ciencia, eligió ese destino. Los perdemos. claro, Y perdemos con ellos grupos de investigación, claro. y perdemos con ellos capacidad docente universitaria. Claro, porque normalmente, Jorge, el que toma como opción de vida seguir esta carrera lo hace por vocación, no lo hace porque se va a llenar de plata, si se va a hacer rico o va a ser exitoso y demás. Vos sabés dónde te metés si seguís una carrera dentro del CONICET, sabés que va a venir un gobierno que probablemente te va a mandar a lavar los platos como había hecho Cavallo en su momento, o que ahora directamente recorte todo como está haciendo Milei, ¿no? Tal cual, tal cual. Es una vocación, es una vocación. Primero que te interesa el descubrimiento, la ciencia, nuevos conocimientos y que estamos convencidos que aportamos al crecimiento del país. Y se demostró cuando fue la pandemia. En la pandemia en la Argentina no teníamos reactivos porque los grandes países compraban todo, no tuvimos vacunas, teníamos que hacer estudios y el CONICET dejó de hacer lo que estaba haciendo tradicionalmente y rápidamente, merced al capital humano que tenía, pudo Sí. dar respuesta a eso. Ujú. Bueno, si mañana, no te hablo, esperemos que no tengamos próximamente una futura pandemia, frente a cualquier desafío, si nos desarmamos científica y tecnológicamente, estamos suicidando el futuro del país. Eso es lo que está pasando. Jorge, te agradecemos muchísimo por el contacto, ¿eh? Muchas No, te gracias. mando un abrazo, gracias a vos. Un abrazo grande.